Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando los tipos de maleficios, cómo se materializa la liberación de un hechizo en objetos que expresan lo que estaba produciéndose, y estábamos hablando de la dificultad de romperlos en función de la fuerza que tenga el hechizo, ¿no? Que es una fuerza mayor según la cercanía del que maldice al maldecido. Y decíamos, pues hombre, que si es un padre el que maldice al hijo, por ejemplo, cuando se produce un aborto, o es un hermano el que maldice a su hermano, a su familia, pues todo eso tiene una fuerza muy grande. También a veces se invoca a difuntos del maldecido, del que se va a maldecir, para hacerle daño, cuando son difuntos que tienen los demonios un poder, porque ha habido una atadura, incluso aunque no estén en el infierno, y levantan a muertos, porque a lo mejor hay esa persona que es invocada, pues produjo una herencia muy negativa, aunque luego se haya salvado porque se arrepintiera, pidiera perdón, pero el daño lo ha hecho, ¿no? Ha marcado a su prole, a su linaje, con una herencia que puede durar varias generaciones, como dice la Biblia, hasta tercera o cuarta generación, ¿no? Por eso, ya digo que si son los padres o son hermanos o cuñados, cosa que sucede, yo me he encontrado con frecuencia por cuestión de herencias, por envidias, porque desean vengarse porque no se han sentido valorados, pues el daño que puede producirse es muy grande. Hay una destrucción en la familia que puede ser inmensa. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que culpó a su familia del suicidio de su mujer. Era una persona que estaban metidos en un mundo sórdido, de droga, de tal, y la mujer se suicidó. Y entonces culpó a la familia porque no habéis aceptado a mi mujer, porque no sé qué, y esto ha hecho que ella se... Y entonces hizo una maldición para que todos ellos, padres y hermanos, sufrieran lo que él había sentido. Y a partir de ese momento empezó a producirse en la familia una secuencia gravísima de desgracias entre los padres y hermanos, hasta que después de un tiempo, ¿no?, pero con cosas muy graves, enfermedades muy tremendas, alguna muerte, cosas muy serias, ¿no?, hasta que después de un tiempo de interceder por su conversión, el interesado pidió perdón a todos por los males que sabía que les había ocasionado, ¿no? Es decir, este tipo, la vida de los demonios es maldecir. Cuando alguien entra en esa dinámica, pues es que ahí acuden con muchísima fuerza y pues eso, ¿no? Entonces, luego esos son los maleficios expresos, pero luego hay que tener en cuenta que hay otros modos de maldecir, ¿no? No solo se maldice cuando se invoca a los demonios para dañar a alguien, sino que cuando rechazamos a los demás o los dañamos en lo más íntimo, en cierto modo lo estamos maldiciendo. Es muy frecuente encontrarse en el ministerio de liberación, pues encontrarse con posesiones que se han producido después de un maltrato. O sea, ha habido unos malos tratos graves, puede ser de tipo sexual o puede ser maltrato físico, que como tiene tanta gravedad, han otorgado a los demonios un gran poder en ese lugar o sobre esa persona, y te encuentras lugares que me acuerdo de unos que me dijeron: mire, hemos comprado un local para un negocio y muy barato, y claro, ahora entendemos por qué no lo han vendido tan barato, porque resulta que el lugar está contaminado. Y averiguando, la policía se enteraron
que en ese lugar había habido trata de blancas, había habido de esclavos sexuales, había habido todo tipo de vejaciones, se habían producido en aquel lugar, probablemente abortos, probablemente... Entonces, claro, un sitio que estaba muy dañado, y que es como sucedió con el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que durante un tiempo, avión que pasaba por ahí, barco que pasaba por ahí, pues no volvía a encontrarse, se hundían, se estrellaban, desaparecían, hasta que en una ocasión un barco que iban unos sacerdotes británicos del Reino Unido, pues empezó a fallar, estos oraron, el barco pudo salir, y cuando volvieron a su tierra, estuvieron investigando, vieron que aquel era el lugar de paso del tráfico de esclavos negros que traían del Golfo de Guinea, traían de Benín, y que muchas veces a los enfermos los arrojaban al mar en aquel lugar, y por eso estos debían haber hecho pues unas maldiciones sobre los que los habían arrojado para que murieran, y claro, ese lugar estaba totalmente maldito, ¿no? Entonces exorcizaron el lugar y ya no se ha vuelto a hablar desde entonces del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y es lugares malditos, lugares que están, pues, por hechos, acontecimientos muy diabólicos que se han producido. O sea, que no solamente se sucede una maldición cuando se hace expresamente, ¿no? Sino cuando tratamos o dañamos o decimos respecto de los demás, haciendo cosas que hacen daño. El Papa actual pues suele hablar mucho en las homilías de este tema, de las maledicencias, del daño que puede provocar en una comunidad, en una familia, en una parroquia, en una comunidad laboral, en una empresa, las maledicencias. Entonces, porque el Papa explica en esas homilías que en el fondo es como una maldición, porque es un modo de desear el mal a la gente, cosa que aprovechan los inmundos como vía para dañar, entonces, y perjudicar al maldecido. O sea, cada vez que nos expresamos de esa manera, facilitamos a los demonios que cumplan, se les está invocando implícitamente para que ellos realicen lo que esa persona maledicente que está deseando. Y pasa muchas veces que el denigrado empieza a percibir la maldición que se hace con él porque le zumban los oídos, y pues cuando es objeto de alguna malevolencia por vía familiar, pues nota en la parte izquierda de su cuerpo cuando viene por vía paterna, o en la parte derecha cuando viene por vía materna, ¿no? Es decir, es una cosa curiosa, ¿no? Como hay personas que tienen una mayor sensibilidad y entonces perciben cuando hablan mal de ellos. Que luego a lo mejor se confirma al cabo de unos días, te lo cuentan, me dice, fíjese, ya ha pasado esto, al cabo de unos días me llaman, que hacía muchísimo que no me llamaban, y para decirme tal cosa. Se han puesto en evidencia, ¿no? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, por tanto, con lo que decimos respecto de los demás. Pero de esto quiero tratarlo más específicamente en la próxima sesión. Hasta entonces, si Dios quiere.